Empecé a los 18 años de ayudante en una redacción, en un periódico. ¿En serio? Y le comparto a la gente que yo crecí entre la tinta y el papel. Fue impactante, fueron días que se quedan grabados en la memoria. Mi sueño era que me mandaran a cubrir las Olimpiadas. Ellos son servidores públicos y son empleados de la sociedad. Lo voy a decir, terminaron viviendo en la pobreza. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que se encuentre nuevamente con nosotros. Es un público leal. Ya estamos viendo al personaje que nos acompaña el día de hoy en un episodio más de Diana Rubalcaba Podcast, la historia detrás del personaje. Y ya se dieron cuenta ustedes, es un personajazo muy reconocido de aquí, Atahualpa Garibay. Muchas gracias, Atahualpa Garibay es un periodista, ha sido enlace de varios medios de comunicación a nivel nacional. Sin embargo, bueno, pues se encuentra enfocado ahorita sus esfuerzos a la dirección general del portal generado tanto por él como por diferentes contribuciones, muy completo de información general de todo lo que sucede en la región de Baja California en línea BC. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Diana, por la invitación. Muchísimas gracias, de corazón, amiga. Me siento muy honrado de estar aquí en el podcast de Diana Rubalcaba, en el estudio. Sí. Gratamente sorprendido. ¿Te gustó? Me encantó. La verdad se ve un nivel profesional alto y te felicito a ti y a tu equipo de producción. Me gusta lo que yo he visto, pero hoy tengo la oportunidad de ya verlo aquí y participar en tu podcast. La verdad, me siento muy, muy contento. Muchas gracias. Invitadísimo, es tu casa. Oye, no sé si ya has tenido con tanto trabajo, tanto ajetreo de todos los días, tanto con agenda o si no sucede algo que tenemos que ir a cubrirlo. Es una agenda sumamente intensa la que tienes, más tú con el compromiso de generar la noticia y ahora con todas las modalidades de las plataformas no digitales. Si has tenido la oportunidad de analizar cómo ha evolucionado el cómo nos enteramos de 10 años para acá, porque tú empezaste muy chiquito. Sí, Diana, los medios de comunicación han evolucionado de una forma rapidísima, de una forma tremenda, drástica. El cambio en los medios de comunicación tradicional, lo que era radio, televisión y prensa, la prensa es la más antigua, los medios impresos datan de 200 años, los periódicos. Antes era la propaganda de voz en voz en los barrios, en las comunidades, y la impresión de hojas en varias culturas. Ahora todo se centra en torno a lo digital. Sí. Hay una gran competencia por ver quién informa primero, quién informa de forma más veraz o veraz. Ese es un gran problema también, que trajo un beneficio la digitalización de los medios, la era digital, pero también trajo grandes errores y grandes aprendizajes de los que debemos aprender y errores que no se deben cometer en los medios de comunicación. Tú me decías, ¿cómo has visto el cambio? Pues yo empecé a los 18 años de ayudante en una redacción, en un periódico. ¿En serio? ¿Cómo entraste? ¿Cómo decidiste? Porque a los 17, 18 no sabemos ni qué vamos a hacer en la vida. Yo vengo de una familia de periodistas. Mi padre Aurelio Garibay fue periodista desde chico igual. Él fue un periodista itinerante. Vivimos en Coatzacoalcos, Veracruz, donde él dirigió un periódico, donde fue jefe de información. Yo tenía 6, 7 años y yo andaba entre los pasillos de la redacción. Todos los periodistas te conocían. Sí, todos los reporteros estorbando, llevando copias. Antes se escribían, hacían las notas en máquinas de escribir con papel calca, con doble o triple copia, y era llevarla de un lado a otro. Andaba entre las prensas, la rotativa, veía cómo formaban las placas, cómo se hacían cómo los linotipistas trabajaban. Yo por eso le digo a mis amigos y le comparto a la gente que yo crecí entre la tinta y el papel. Entonces, para mí desde chico, primero era pues algo divertido, después me empezó a atrapar el periodismo, crecer entre periodistas, era escuchar sobre noticias, sobre reportajes, sobre crónicas, sobre radio, sobre televisión,
cuál era el debate de cuál era el mejor medio, si la prensa, si la radio, la televisión. Entonces, cuando yo llego a la adolescencia, yo ya traía ese entusiasmo por hacer noticia, por participar en radio, en prensa. Sí. Yo hacía mis pininos, copiaba las notas de mi papá. ¿A los cuántos años empezaste a participar? Yo creo que a los 16, 17 yo ya redactaba, y creo que los que me enseñaron me dijeron que no lo hacía mal. Fueron muy exigentes conmigo porque redactaban notas de todo tipo, de deportes, de espectáculo, de cultura y de información general. Y pues sí eran muy exigentes. Mi padre, Aurelio Garibay, mi tío Lorenzo Garibay, que es periodista, dirige un portal también, Expediente Público. Me tachaban, me rayoneaban las notas o de plano las hacían bolita. El Lorenzo lo máximo, pero antes eran bien radicales, antes sí, no se tocaban el corazón. La vieja guardia. Le llevabas la nota y te la rompían al cesto de la basura, y hacerla 10 veces. Podías pasar una tarde completa sin satisfacer a los de experiencia, a los que sabían. Y bueno, así fui creciendo. Mi papá emigró en 1984, 85 a Tijuana. No, en 84, fue antes del sismo de 1985. Okay. Él llegó, no le tocó el sismo. Nosotros radicamos allá en el Estado de México, en Ecatepec, con mi familia. Después migramos aquí por insistencia de mi padre, porque Tijuana era una ciudad de grandes oportunidades, muy generosa, había mucho trabajo, había buenos empleos, crecimiento económico y gran desarrollo. Era una ciudad de menos de 500,000 habitantes a mediados de los 80. Yo creo que eran 300, 400,000 máximo. Sí. Entonces, mi papá migró aquí. Él trabajó en el diario ABC, que dirigió en su momento Jesús Blancornelas, El Gato Félix. Le tocó trabajar con Óscar Genel González, en paz descanse, don Óscar Genel, Rogelio Lozoya Godoy, toda esa camada de periodistas que habían dirigido diferentes periódicos. Sí. Antes era la radio y la prensa escrita la que dominaba en los 60, 70 y 80. Y después Televisa a finales de los 80 tuvo un proceso de expansión de sus noticieros. No tenía tanto alcance, tanta penetración sus noticieros. Trajeron un grupo de periodistas de la Ciudad de México y de Guadalajara, gente que había trabajado con Jacobo Zabludowski, gente que había trabajado en noticias en Guadalajara y que tenían experiencia, y entonces fue cuando lanzan los noticieros de televisión a finales de los 80, principios de los 90 en Televisa. Después lo hace Síntesis, que también trajo un grupo de profesionales del interior y los amalgamó con un grupo de profesionales. Entonces ya la competencia estaba fuerte y cada vez había más nota nacional en Tijuana. A mí me tocó mis pininos cuando asesinaron al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en Guadalajara. Cállate, él había sido obispo. ¿Fuiste allá? No, él había sido obispo de Tijuana. Sí. Y allá fungía como arzobispo. Sí. Pero las investigaciones apuntaron al cartel Arellano Félix. Lo que sucedió es de que mandaron contingentes de militares de la Sedena a Tijuana y 250 agentes de la entonces Policía Judicial Federal a catear casas de seguridad donde supuestamente se ocultaba el Chapo Guzmán, los hermanos Arellano Félix. Y pues yo ya era estorbante, ayudante de mi papá. Sí. Él era corresponsal de la jornada nacional y nos tocó... ¿Y cubrieron todo eso? Sí, nos teníamos que dispersar. Mi papá delegaba, Lorenzo, tú vas para allá, Atahualpa, tú vas para allá, porque catearon alrededor de 70, 80 casas de seguridad, mansiones en Tijuana, donde habían pasadizos secretos, túneles para llegar a bóvedas de seguridad. ¿Pero cuántos años tenías ahí para hacer una pausa? Ya tenía 18. Sí, ya tenía 18 en el 93. ¿Que estás de acuerdo que ahorita ya a 30 años después, o 20 años después, o 15 si quieres, ya podemos, entre comillas, normalizar o tener un conciencia un poquito más de lo que pasaba en contexto? Claro. Sí, pero impactó muchísimo cuando tenías 18. Sí, y cada vez quedó cada vez se me hacía. En ti? No, pues la verdad, tengo esos recuerdos
Alguien algún día me dijo, ¿por qué no escribes un libro? De todo lo que me tocó ver, pues era un chamaco y la verdad cada vez que estaba inmerso en la noticia, en el periodismo, se me hacía más apasionante. Eso derivó, por ejemplo, en el hallazgo del primer narcotúnel de Tijuana con San Diego, que está en la vuelta del aeropuerto. Sí. Era un túnel de 1,5 kilómetros, también construido, que tenía carritos que utilizan los mineros para transportarse. Sí. Lo recorrimos en la entrada del aeropuerto. Con ingeniería y todo. Así es, y salimos del lado de Estados Unidos, debajo de una planta maquiladora. Fue una noticia tremenda. Todo sucedió en esa época. Iba creciendo la información, lamentable y tristemente la noticia también en Tijuana marcada por el tema de la violencia de los narcos y todo eso. Y después ya llegó el asesinato del caso Colosio y viví. Y viene otra vez una nota roja para Tijuana. Pero viví e hice historia. Sí. Hicimos, todos los que cubrimos y que estuvimos ahí, hicimos historia. Sí. Después de Colosio... ¿Ahí en dónde escribías? Yo ya trabajé en la radio, creo. Yo comencé en Estéreo Frontera 102.5 de FM. Sí. Es el Instituto Mexicano de la Radio, que tiene estaciones de radio de AM y FM en todo el país. Sí. Y su principal producto es barra de noticias. Y te pasaron los micrófonos porque estabas dando la crónica. Me tocó cubrir allí en Lomas Taurinas con un grupo de periodistas. Fue impactante. Fueron días que se quedan grabados en la memoria. Tengo mucho que contar a mis nietos cuando los tenga. Entonces, porque esa parte también vamos a contar ahorita, ¿no? Ya tiene hijas grandes. Sí, tengo 2 hijas, América, que es la mayor, que la quiero, le mando un saludo, la amo. Erika, que es la menor, acaba de aprobar su examen para la UABC, va a estudiar artes. ¿Artes? Así es, en la Facultad de Artes. ¡Wow! Y la verdad me siento muy orgulloso de No, y seguramente ellas también de ti, ¿no? Porque aunque a veces no lo externan como chavas, como adolescentes... Les tocó de chiquitas ir a reportear conmigo. Estar escuchando el nombre del papá que está en acontecimientos históricos importantes. Y también ellas saben de la trayectoria de mi papá, de su abuelo Aurelio, de mi tío. Y te decía, les tocó reportear. Pero Lorenzo todavía vive, ¿no? Sí, Lorenzo, claro, tu tío, mi tío sigue haciendo periodismo. Sí. Pero te decía que a mis hijas les tocó ir a reportear conmigo cuando eran chiquitas. O sea, la recogía del kinder o en primero o segundo de primaria y pues tenía que ir a cubrir algo. Ay, no. Entonces, pues decían, me espérenme tantito. Pero dime que ya no cubrías la policía. No, bueno, una parte todavía, pero las bajaba conmigo a las salas de prensa. Ah, wow. A América le tocó 2, 3 años. Que es la y más la grande. conocían, y la conocían en las salas de prensa y ahí hacía su tarea y les daban hojas, crayolas o un lápiz, una pluma y se ponían a platicar. Desde chicas siempre fueron muy, muy platicadoras, ahora ya cambiaron. Ahora es un poco más cohibidas, pero eran muy parlachinas y se impresionaban los compañeros. Pero bueno, es una etapa de mi vida muy, muy bonita que guardo con mucho. ¿Aprendieron también a querer tu oficio? Sí, que después ya no les gustó cuando crecieron porque pues tú sabes que este oficio tú lo ejerces, Diana, es muy demandante, muy exigente. Sí. La noticia puede estar en una reunión social, familiar o de otro tipo y tienes que irte. Si, por ejemplo, ahorita sucediera algo trascendente, relevante, nos quitamos micrófonos y no estamos transmitiendo. Exactamente. Y antes no había internet. No, antes era entonces todo tenías por teléfono. que ir a la noticia. Tenías que buscar una caseta telefónica para enlazarte a la radio o un teléfono normal. Por eso eran muy famosas o muy usadas las salas de prensa. Sí. Tanto el gobierno como los partidos políticos como los empresarios instalaban salas de prensa con muchos teléfonos, muchas máquinas de escribir para que la gente se enlazara. En las campañas presidenciales se acostumbraba que cuando venía un candidato a la presidencia a Tijuana o a Mexicali, se instalaba una sala de prensa gigante en el salón más grande. Sí, pero porque ahí
pues tenemos que dar el contexto, ¿no? Hay periodistas nacionales, regionales y locales, dependiendo del lugar de la gira en donde está el candidato. Y cuando yo comienzo, ya que hablamos del tema de las salas de prensa, cuando yo comienzo ya como reportero, sí. Yo apliqué para una plaza en el desaparecido Cambio 29. Era un periódico que formaba parte de una cadena del noroeste. Había un periódico hermano en León, Guanajuato, otro en Hermosillo, que era muy fuerte, y el de Tijuana lo compraron unos empresarios de Sonora que eran radiodifusores. Estaba en el Parque Industrial Los Pinos. Era un periódico grande con tecnología, cubículos. Todos los reporteros tenían una computadora, un teléfono a la mano, un cubículo. De punta es cuando ya empezaba a modernizarse las redacciones. Los otros periódicos grandes de Tijuana, pues el Mexicano siempre lo fue, por tener muchos años. El Heraldo de Baja California, mucha gente no se acuerda del Heraldo de Baja California. Mi tío fue jefe de información ahí, que era el periódico más antiguo. Oye, tú sigues siendo enlace del Heraldo, pero México. No, ya no estoy en el Heraldo México. No. Le di las gracias al Heraldo Grupo, que era radio, televisión, son medios sitio grandes. Web y prensa. ¿Te acuerdas de Notimex? Sí, claro, ahí comencé en Notimex también. Sí. Fui corresponsal de Agencia Mexicana de Noticias, Notimex, y era la agencia de América Latina de habla hispana más grande, junto con F de España, Associated Press de Estados Unidos, UPI de, creo que también de Estados Unidos, y otras 2 agencias de Europa. Tenían corresponsales por todo el mundo. Cuando yo solicité trabajo, muy completa, cuando yo solicité trabajo en Notimex, mi sueño era que me mandaran a cubrir las Olimpiadas. Cuando yo comencé en esto, me gustan tanto los deportes, sobre todo el fútbol. Faltó decir que es americanista de corazón. Pero desde antes que naciera. Pero entonces mi sueño era, como todos los reporteros varones, cubrir deportes e ir a las Olimpiadas, ir a un mundial. Y después me di cuenta que estaba muy competido. Todos querían lo mismo. Entonces me especialicé en temas de seguridad primero y luego en información general. Me tocó cubrir los gobiernos del PAN. Yo era un chavito y en los gobiernos del PAN y los gobernantes del PAN todo era echarle la culpa al PRI. Todo era hablar mal del PRI, al PRI de los 80s, de los 70s. Todos los males del Estado eran culpa del PRI. Y como después cuando llegó Morena, que dijo que todos los males de Baja California son culpas del PAN, porque fueron casi 30 años de gobiernos del PAN. Los mismos años. Y de cierta manera tienen razón, ¿no? Y ya que abres la pauta para generar este contexto real y pues muy actual, la política, ¿cómo ha ido cambiando según tu perspectiva de ir a buscar la nota? ¿Los personajes son admirados igual que antes? ¿El sistema es inalcanzable igual que antes? ¿Cómo se ha ido evolucionando también el sistema político mexicano en Baja California? Mira, muchos a los nuevos valores de los medios, a la nueva generación de reporteros, quizás no se los enseñaron en las aulas, o no tienen conocimiento de ello. Pero cuando ganó el Partido Acción Nacional en 1989, el gobierno de Ernesto Rufo Appel persiguió a los periodistas. Trató de encarcelar a los periodistas que cubrían el gobierno priista. No, los quiso encarcelar. A varios de ellos les presentó denuncias por presuntos actos ilícitos. No los pudo probar. Entonces los desprestigió, los exhibió públicamente. A unos los acusó de haberse llevado cámaras, dinero en efectivo, y los obligaron a llevar cámaras que eran de ellos y a llevar dinero que supuestamente habían recibido indebidamente. Nunca lo pudo probar el gobierno de Ernesto Rufo. Eugenio Lorduy, que era secretario de Finanzas, fue el que encabezó esta persecución feroz. Pero es que también era y después Eugenio Lorduy, después Eugenio Lorduy fue gobernador. Y cuando quiso ser candidato a gobernador por el Partido Acción Nacional, nos invitó a los que cubríamos la fuente del PAN, entre ellos, entre ese grupo yo me contaba, y mostró otra cara. La cara más amable, el tipo más bonachón. No, hasta
hasta presumió que tenía una fundación y que daba becas a todo el mundo para la universidad. Entonces, prácticamente dijo, si ustedes quieren una beca, y yo me quedé callado y pensando, dije, este es el señor que persiguió a los compañeros, a los colegas, que querían meter a la cárcel. Pero lo que tú dices, el trato, otra faceta. Sí, el de la hipocresía, el de una doble cara. Así son los políticos, todos los gobernantes. Diana, me tocó ver a gobernantes del PAN ser las más finas personas, los más amables, del mejor trato con ciudadanos, ciudadanas, con todos los sectores, y en privado hablar mal de ellos o buscar la forma de perjudicarlos. Uno de los gobiernos más amargos, más decepcionantes, hasta más nefastos fue el de Alejandro González Alcocer, que fue el gobernador sustituto de 1998 a 2001. Él acaba de ser diputado federal. Yo convivía con él porque él fue diputado federal del PAN y él es de una familia de fundadores del PAN. Él es abogado y toda su familia vive en la colonia Juárez, por cierto. Yo cubrí el aeropuerto de Tijuana. ¿No quieres dar la ubicación de Google Maps? Sí, pero bueno, tengo una anécdota con la familia de González Alcocer y sobre todo de don Salvador Rosas Magallón. Yo entrevistaba a González Alcocer porque era diputado federal del PAN, nadie lo pelaba. Y él pertenecía a la Comisión de Justicia, de Seguridad. Sí. Y como abogado siempre daba buenas entrevistas, pero tiraba con todo. Sí. Entonces, al gobierno de Zedillo, que era el presidente. Del PRI. Pero después la fortuna se le dio que lo nombraron gobernador sustituto en lugar de Héctor Terán, que falleció. Sí. Y durante 3 años ejerció el gobierno. En esos 3 años se le olvidó que tu servidor y él se echaban un cigarrito en el lavado de autos ahí de fundadores, donde él llevaba su bochito y yo llevaba mi carro, platicábamos. ¿Cómo crees? Era otra persona, como gobernador. Ya no era la persona sencilla, humilde que yo conocí en el aeropuerto, que una vez por semana coincidíamos en ese lavado. Ni siquiera nos poníamos de acuerdo. Él llevaba su carro, un bochito. Increíble, ¿no? Y son las facetas de los políticos que tienen poder y piensan que van a estar toda la vida en el poder, en el gobierno, y lo máximo que duran son 6 años. Los presidentes, los gobernadores, los senadores. Los demás duran 3 años. Bueno, ahora han durado más con la reforma que sí es con la reelección. ¿Pero la quieren quitar ya? Las van a quitar, porque ya lo presentó Claudia Sheinbaum y aquí en México se hace lo que dice el presidente o la presidenta, ¿no? Sí. Preguntan en México, ¿qué hora es? Las que usted diga. Quiera. Así es, entonces no quiere la reelección porque los diputados federales que están ahorita todavía son de López Obrador. De no tienen la mayoría. Sí, entonces ella lo que pretende es que en la siguiente ya esté más gente de su corriente política. Sí. Hay un caso aquí en Baja California de diputados federales que entraron en 2018, Diana, y van a cumplir 9 años, o sea, estos 3 que vienen, 9 años como diputados. Sí. Yo creo que no está bien. Porque, repito, los políticos sienten que el país es de ellos, que Baja California es de ellos, que la ciudad es de ellos y que la sociedad les tiene que rendir tributo, pleitesía por donde pasan, y la verdad no. Ellos son servidores públicos y son empleados de la sociedad, de los ciudadanos. Y bueno, en los medios me ha tocado ver todo este cambio de una cara amable a avisos así fascistas. Qué tristeza, porque luego al final de cuentas les cae también a ellos una dosis de Ubicatex cuando están ya en declive a final de la administración o al final de su legislatura. No, pues ya cuando van a salir ya está. Se empiezan a traicionar y la verdad es que es un alta y baja muy fuerte. Claro, en la vida tiene altas y bajas, tú lo acabas de decir, claroscuros. Hay bonanza en una época, hay veces que no, hay veces que hay vacas gordas y vacas flacas. En la política es así. Te voy a citar un ejemplo. Sí. En Montserrat Caballero, en estos 3 años, te miraba del hombro, ¿no? Entonces, no fue candidata de Morena a la alcaldía nuevamente, no fue reelecta. Después del 2 de junio, que resultó electo Ismael Burgueño, el próximo presidente municipal de Tijuana,
ella organizó una reunión con motivo del Día de la Libertad de Expresión para los reporteros, para los periodistas. Llegó a la reunión, que fue un grupo de reporteros, de periodistas nada más seleccionados. Súper pequeño. Sí, seleccionados por su nefasto jefe de prensa, Miguel. No, ni a mí, pero no creas que nos pusimos a llorar, ¿verdad? No. Pero bueno, yo sé de buena fuente que cuando ella llegó se sorprendió porque estaban los reporteros y periodistas y dijo, pensé que no iban a venir. ¿Por qué? Como ya voy de salida. Así ella solita. Sí, ella sola ya está asumiendo de que como va de salida, pues ya no tiene los amigos de antes, ya no tiene la prensa de antes, ya está nostálgica. Así les pasa a los políticos. Cuando llegan, piensan que van a durar toda la vida. Cuando ya les cae el 20 de que ya tienen que entregar el cargo, entonces se dan cuenta que les sobran dedos de la mano para contar amigos. Sí, qué tristeza, aliados. La verdad. Qué tristeza. Y bueno, pues más si se caracteriza su gobierno por ser enemigo de todos, por aplastar a la gente, por cuestionar humillar, las políticas, por cuestionar, por tener condicionamientos para apertura de negocios o cierre y todo esto, bueno, pues al final de cuentas, al final también llega un momento en que genera una crisis, ¿no? No, claro, tienen que pagar los platos rotos que ellos rompieron. Oye, Diana, este gobierno, no el municipal, sino los últimos de Morena, han cuestionado hasta la política editorial de los medios digitales, impresos, televisión, radio. Ellos quieren dictar, dirigir cómo las empresas, cómo los dueños, cómo los directivos, cómo los periodistas tienen que informar. Sí. Nosotros hacemos críticas con base a información cruzada. No les decimos y a un cómo tienen que gobernar. También, claro, ¿no? Oye, pasando a la faceta precisamente profesional, la diferencia de la evolución también, uno al obtener la información y otro, a mí se me hace muy triste porque se subestima la profesionalización del oficio del periodismo con que ya todo mundo se siente reportero a la hora de traer un teléfono. Qué bueno que tocas el tema porque en realidad reporteros en Tijuana yo creo que hay 50, 60. Sí. Entre hombres y mujeres, personas, individuos. Sí. Periodistas, yo creo que hay... Se reduce. Unos 30 o 40. Sí. Para mí un periodista es el que ya ha transitado por todo un proceso. El de la formación, el aprendizaje, el del campo, el de que le tocó patear botes, tener que comer burritos ahí en la fuente informativa toda la mañana, toda la tarde, afuera del juzgado esperando la nota. No tiene que ser penurias, pero ese es para mí el proceso de aprendizaje. El que ya estuvo en radio, el que ya estuvo en televisión, el que estuvo en prensa, el que le ha tocado coordinar, dirigir un grupo, que tiene esa experiencia. Y cicatrices del oficio, ¿no? Sí. Que no tienen que ser malas, tienen que ser también de aprendizaje. ¿Cuántas cicatrices del oficio tienes? No, tengo Scarface. Scarface. Tengo fuertes cicatrices. ¿Qué es lo que más te ha marcado? Híjole. Además del puente. Asesinatos de personas con las que yo buenos días, vengo a la cobertura, entrevistas, y de repente en la noche, uy, mataron a fulano. No porque yo hubiera revelado algo. ¿De Margarito? Margarito y yo fuimos amigos muchos años. El 4-4. Él era fotógrafo En Línea Baja California. Sí. Yo lo invité al proyecto allá por 2012, 13, 14. Margarito vendía su material fotográfico muy bueno, exclusivas, a diferentes medios. Y se enteraba de todo, ¿no? Yo lo invité En Línea Baja California y las mejores datos periodísticos eran de ellos. Pero es un proceso, Diana, es un proceso. Ahora, como tú lo mencionas, ahora cualquiera se cree reportero, porque tiene un teléfono celular, una cuenta de Facebook, que es lo que más usan, o ahora ya se graban videos de TikTok, y la verdad, yo veo los contenidos de los creadores. Yo no tengo TikTok, pero sí los veo en otras plataformas. Los creadores de este tipo de contenido son artísticos a lo que hacen estas personas que se dicen reporteros, que yo los llamo pasquineros. La verdad, nada que ver. Nada que ver. No porque tengan la oportunidad
como ciudadanos, como personas, de poder transmitir o subir o tomar una fotografía, los hace comunicadores. Sí. Hay que diferenciar. Sí. Este es un proceso, no es de improvisados. La mayoría de los compañeros, entre ellos tú, son licenciados en comunicación, en derecho, en literatura. Hay historiadores. Y respetando sobre hay todo quienes tienen gran oficio, exactamente ¿no? la responsabilidad. La responsabilidad. La ética, ¿sí? Es importantísimo. No meterse con cuestiones personales, no meterse con gente de dudosa reputación. Hay muchos casos de cuentas de Facebook, de páginas, de gente, de personas que salieron de la nada y tienen recursos económicos para comprar seguidores, likes, y con eso decir que son un medio de comunicación e ir con los gobiernos y decir, yo tengo más, tengo 500,000 seguidores, tengo 1,000,000 y mis videos son los más vistos y me tienen que contratar publicidad, si no voy a encabezar una campaña negra, sucia, en contra de fulano, perengano. Pero lo peor es que los políticos se los compran. caen. Exactamente. ¿No? Por eso yo digo que hay que separar. Porque pudiera haber Tenemos amenazas. la obligación, los periodistas, los reporteros, los comunicadores, de limpiar. De nosotros limpiar el parabrisas y decir, no nos pongan en esta canasta. Para empezar, en las reuniones informativas, con el gobernador en turno, la gobernadora, la alcaldesa, los diputados, no nos deben invitar a un grupo y al otro grupo. Si ellos quieren trabajar con sus pasquineros, porque les hacen otro tipo de trabajos, entre ellas campañas sucias, que lo hagan. Sí. Pero no pueden mezclar las cosas. Pero bueno, en una misma canasta también se te ha reconocido a ti personalmente y a tu medio, tanto tu trayectoria, porque yo he visto que los reconocimientos te lo ha entregado el gobierno del estado. Gracias. Y sí te dan una distinción, es decir, ellos mismos sí saben la selección de cada uno, ¿no? No, claro. Dentro de todo, lo que sí aceptan de las amenazas según los alcances o los contratos según los likes, pero de cualquier manera he visto distinción y reconocimiento hacia tu medio y hacia tu persona. Porque tenemos ya muchos años haciendo periodismo. Sí. Una de las frases de la Asociación de Periodistas de Tijuana, de la que yo fui miembro cuando comencé, ya no participo activamente, pero nosotros hacemos periodismo, hacemos historia. Entonces tenemos años. Trabajé en radio, en Estéreo Frontera, trabajé en Radio Mexicana, hoy Radio Ranchito nuevamente, durante muchos años en una barra de noticieros. Trabajé con Martín Borchardt, con Jaime Flores, con Vicente Calderón, con una camada de reporteros que acaban de egresar de la UABC y que ahora me da gusto. Yo creo que la mitad de ellos pues ya tienen un nivel importante. Me tocó coordinar esa barra de noticieros y pues también trabajé en otros medios, de corresponsal de varios medios nacionales, de radio. Entonces me fui formando y creo que pues no soy un improvisado, creo que tengo 100%. Una trayectoria. Y la gente te lo reconoce también, es un perfil profesional, es un perfil firme, tiene coherencia entre lo que transmites, tú lo que eres y lo que proyectas en la página de En Línea ABC. Se sabe cuando está escribiendo la pluma de Atahualpa Garibay. Muchas gracias. Tratamos de regresar a los orígenes, a nuestras raíces. Trato todos los días, por lo menos, reportear una nota, redactarla yo mismo y subir el contenido. Llega ahora, como dices tú, con esta época digital, la competencia tan reñida de los sitios web de noticias y de las redes sociales. Llega muchísima información. Los ciudadanos mandan fotos, videos, pero también no se trata nada más de compartirlo, sino de verificar. Investigar y verificar. Ayer nos compartieron un video muy fuerte de la persona que fue asesinada frente al Palacio Municipal Antiguo en la calle Segunda, la forma fatal en que las personas, en lugar de auxiliarlo, le están robando la cartera, el celular, creo que una bolsa con droga. O sea, es que también es lo que iba y me provoca las preguntas porque como sociedad hacia dónde vamos, ¿no?
y sobre todo tú, que ya te has dado cuenta muchas cosas, los años, no porque se te noten, es porque la evidencia del paso de los años te pueden llegar a dar más sensibilidad para unas cosas simples, claro, como disfrutar un café con tus hijas, o te pueden dar simplemente menos asombro a cosas impactantes. Ahora muchas personas o varias personas que manejan este tipo de cuentas en redes sociales suben contenido sin pensar en las consecuencias, el daño que hacen a las víctimas, a otras personas, a terceros. Sí. Una de las reglas no escritas del periodismo de las que hablaba tanto don Jesús Blancornelas, director de Z, que es uno de los 5 mejores periodistas de México, era: prefiero perder una nota que hacer daño. Que darla a conocer sin tener más información. Ajá. Y ahora la gente sube el video, luego vemos que esos videos se comparten y después dicen, no, pues estas personas andan en mitoteras y van tras de ellas. Y son gente inocente. Son gente inocente. Yo creo que hay que tener ética y responsabilidad, Diana. Y eso es una prioridad, porque mejor sea un manejo profesional en los medios con responsabilidad, vamos a tener una sociedad igual, más responsable, con más criterio y lógicamente mejor informada. Y con espacios como estos, pues mucho mejor. Diana. Y esperemos sobre todo que por más esfuerzos que se hagan, de repente la gente quiera consumirlos, ¿no? Exactamente, yo creo que deben filtrar. La gente es inteligente. Dios quiera que nos den like, Dios quiera que nos den aplausos, para que, ¿verdad? Efectivamente. Porque por nosotros por eso existimos. Exactamente, el periodismo, la comunicación es muy apasionante. Sí. La verdad, porque tienes contacto con todos los sectores del país, de la sociedad. Puedes lo mismo estar en la colonia Valle Verde y que irte a cubrir un evento con la gobernadora en cuestión de horas. Sí. Y llevarte esos bonitos recuerdos de que la gente te salude y te recuerde bien, que diga, usted lo escuché en la radio alguna vez, sí. Me gustaba cómo daba las noticias, a usted lo leí alguna vez. Entonces, esas son las satisfacciones. También es muy ingrato porque esto es como el deporte. A veces quien merece más no lo tiene. Sí. No lo tiene. Yo he visto destacados periodistas que terminaron... Y con esfuerzo, y todos los días. Lo voy a decir, terminaron viviendo en la pobreza. Sí. ¿Por qué? Lamentable. No les tocó la época de ahora, de los grandes contratos. Y eran periodistas estupendos, gente que seguramente pudo haber sido gran periodista a nivel nacional. Sí. Pero que le tocó la época de los 70s, 80s y los 90s, y ya cuando llegó el 2000 ya eran grandes y terminaron sus días en la pobreza. Por eso yo siempre estaba a favor de la creación de un fondo social. ¡Ay, qué bonito! Ya existen otros esfuerzos, pero un fondo en donde todos cooperemos para el fondo de ahorro, para el retiro de los comunicadores, reporteros y periodistas de Baja California. Promuévelo más. Promuévelo más. Yo hago la propuesta y la gente que se sume y le vamos dando forma a alguien que nos pueda asesorar legalmente, contablemente, y la verdad, creo que los periodistas de Baja California son una referencia a nivel nacional. Los comunicólogos son una referencia y merecen más. O sea, merecen un retiro digno. Sí. Una vida plena con desarrollo integral. Sí. Nos unimos a tu causa. Muchas gracias. Todos y espero, sumados a la causa de Atahualpa Garibay. Oye, ¿sabes quién viene? No sé si la conozcas tú. Viene Angélica, que es la presidenta de la Asociación de Unidos por una Esperanza. Ah, sí, claro que sí. Angélica pues Medina resulta, Jiménez. vamos a entrar en el mitote, pero ahorita al ratito va a llegar, a ver si te toca excelente. Saludarla. Que va a ser un gusto. Es gusto. una gran mujer, ¿no? No, claro. Fíjate que tengo el gusto de conocerla. ¿Sí? Ella es contadora de profesión, pero activista de corazón. Pero también se ha profesionalizado en organizaciones. Sí, tiene educación continua. Bueno, tiene una resulta maestría. Que ella, Angélica, además de contadora, es presidenta de esta asociación que se encarga para generar programas
de prevención de las adicciones y sobre todo también pues acompañamiento, ¿no? De tantos niños y jóvenes que dice que esto cada vez va en aumento aquí en Baja California. Y otro problema es grave importante del el Estado. esfuerzo que está haciendo la Asociación Unidos con Esperanza. Unidos con Esperanza. Y me tocó estar en su 23º aniversario la semana pasada y me sorprendió. Oye, El representante del cónsul de Estados Unidos en Tijuana estuvo allí felicitándola porque esta asociación es reconocida por el gobierno de Estados Unidos. Trabajan, y tú sabes que el gobierno de Estados Unidos no con cualquiera se toma una foto o anda haciendo actos sociales. Y es que el cómo maneja la asociación la ha llevado a que Estados Unidos pueda llegar a certificarla, entonces no es fácil. Exactamente. Pero bueno, viene más al ratito. No, pues, oye, ya para historias. generar preguntas de corazón, del alma, de las venas, de la intimidad, para que la gente te conozca un poquito más allá de lo que hay del periodista que ya conocemos. Tantos problemas, tantas angustias en la vida, ¿qué es lo que te hace llorar? ¿Qué te puede llegar a quebrar cuando te ves al espejo y dices Atahualpa Garibay, ya no puedo más? Pensé que lo había visto todo, se me enchina la piel y te hace quebrar. Híjole, las injusticias, pues van a decir que es un cliché, pero en 2019, cuando vino la caravana migrante, hicimos muchas entrevistas ahí en el Chaparral. Sí. Entrevisté a una familia procedente de Guatemala y pues estaban llorando. Y ahí ya no tenían dinero y les dijeron que no iban a poder cruzar y andaban buscando un albergue de migrantes. Y me contó la historia del señor con su esposa y sus hijos así en escalerita, ¿no? Que tuvo que vender su casita chiquita, una vaca, un porquito, algo así, para poder llegar aquí a Tijuana y que en el trayecto los asaltaron, los golpearon y que ya no quería cruzar a Estados Unidos. Ya no quería estar aquí porque le había ido mal. En una semana le había pasado todas las calamidades y la verdad sí se me quebró la voz, se me salieron las de cocodrilo y casos como esos vemos todos los días. Otro tipo de injusticias, pues el tema de que no se combate la pobreza de forma real y eficiente, pero bueno. Pero en lo personal, pues la verdad sí mis hijas que saber que están bien, para mí me hace feliz. El rato, como es un llanto de felicidad. Sí, y si están pasando mal un momento, la verdad, me quedo, y luego estando en la calle, ando trabajando o ando manejando, pues tengo que contener las lágrimas. Sabiendo que están pasando a lo mejor por momentos. Un mal momento, ¿no? Hasta, pues algo... Y sabiendo también que lo tienen que vivir, ¿no? Claro, hace rato venía platicando con Gonzalo precisamente sobre el aprendizaje de los adolescentes y los jóvenes, porque vi la fotografía de un amigo que presentaba que su hija es una adolescente, pero es ciudadana, que ya iba a tener su primer trabajo. Entonces, ya ves que en Estados Unidos se acostumbra que los chavos en verano trabajan. Y entonces, desde los 16, un poquito más. Entonces dije, mira, ojalá y todos los chavos tuvieran ese proceso de aprendizaje. No es una obligación, hay quienes no tienen necesidad de trabajar desde chicos, sino que estudiar es literal su trabajo, ¿no? Hay algo de lo cual estés orgulloso de ti mismo. A veces ni siquiera festejamos nuestros logros, nuestros propios pero tiempos, ¿no? Tienes que acordarte de algo tan importante para ti que haya dejado huella y que hayas dicho, ¿sabes qué? Enfrente del espejo, güey, lo lograste. Mi mayor satisfacción como reportero, como periodista, es que en 2004 yo participé, 2003, 2004, en el Premio Nacional de Periodismo, en el género de noticia, y que de entre los finalistas, no lo gané, pero estás hablando que participan decenas y decenas de casos o de compañeros periodistas en el país y que de dentro de los finalistas se me hizo una mención honorífica. No, increíble. Entonces, incluso mi texto que salió en un semanario, en Expediente Público, que Cabeza metió actualmente y en el que formamos parte varios periodistas, lo mencionaron en el noticiero principal de Televisa. No recuerdo si estaba Memo Ortega, creo que estaba Memo Ortega en lugar de Joaquín López Dóriga.
y salió parte de mi texto. Entonces, la verdad me hizo sentir muy, muy orgulloso y como dices, Sí. son de esos logros que a veces uno No se saborea o disfruta en silencio. Sí. Contadas personas saben bien la historia. Mi amigo Sergio Ansúrez, otros compañeros con los que he crecido en este oficio, pero es uno de los logros que me dejó un buen sabor de boca y que me voy a llevar para toda la vida. No te preocupes, nosotros nos encargamos de compartirlo porque es Muchas merecido gracias. y sobre todo porque estás dentro de la historia del periodismo aquí en Baja California. Bueno, pues ya para terminar, sí quisiera preguntarte, todos los que hacemos algo por el Estado, por Tijuana, es porque queremos de una u otra forma, con un estilo o con otro, lo mejor para Tijuana, lo mejor para esta ciudad. Si te pudieras encauzar a algo en particular, ¿a qué le dieras fuerza? ¿A qué tema te gustaría echarle más kilos? ¿Y cómo pudieras contribuir con un granito de arena, además de lo que ya haces del periodismo, para que Tijuana esté mejor? Híjole, me gustaría que hubiera una convocatoria en la que se sumaran un grupo de adolescentes jóvenes que les gustara la lectura, que les gustara escribir y que les gustara investigar. Sí. Para documentar todo, desde la historia reciente, porque la historia pasada ya está en los libros, sí, en la hemeroteca, que les gustara la fotografía, el cine, aunque a mí no se me da ni la fotografía ni el manejo de la cámara, pero para hacer cosas interesantes, una memoria de Tijuana con las cosas más bonitas y trascendentes. Y a los que les gustara leer y escribir, pues impulsarlos para que escribieran y libros, desde cuentos, porque sí, creo que en Baja California faltan escritores, hay y destacados, pero creo que les falta. Y a los chavos de ahora nada más les gusta leer en el celular. No los ves en una librería. No lo ves. ¿No? Muchísimas gracias. La verdad, la literatura es una de las formas de expresión que ves que una sociedad se desarrolla. Es correcto. Muchas gracias. No, gracias a ti, Diana, por la invitación aquí en el podcast. Denle like, compártanlo con sus amigos, con todos sus grupos de WhatsApp. La verdad está interesante. Muchísimas gracias. Gracias por su atención. Gracias, Atahualpa. Y pues síganos en todas las plataformas de Al Aire BC. Estamos grabando y transmitiendo completamente en vivo también para usted el noticiero Al Aire. Estamos teniendo también este espacio que se llama La Historia Detrás del Personaje, en esta ocasión con Atahualpa Garibay. No se pierda Música por Siempre y no se pierda, por supuesto, Spotlight con Gali. Y próximamente vienen programas que van a complementar esta gran plataforma, que es un gran esfuerzo también. Claro, enhorabuena por la producción para Al Aire. El podcast está teniendo mucho impacto, pero les deseo lo mejor para las nuevas producciones, los nuevos programas. Finalmente, este es uno de los proyectos de los que hay que hablar de Baja California, de Tijuana, de las cosas que se pueden hacer, de las cosas que están haciendo bien y para que los jóvenes vean que se pueden hacer cosas interesantes y mejorarlas. Sí. Porque siempre tiene que haber un reto, que es superar o mejorar las cosas. Sí. No porque las anteriores sean malas, sino porque es creciendo, es decir, creciendo. Muchísimas gracias, Atahualpa Garibay. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Nos vemos en el próximo episodio. Y bueno, pues al rato con Angélica, ¿verdad? Sí, con esta gran historia también de inspiración. Tiene exactamente historia de inspiración, pero historias muy bonitas que contar. El esfuerzo de la sociedad civil por el rescate, la lucha por este sector de la sociedad que es los jóvenes, los adolescentes. Y yo creo que me la voy a pasar llorando en este podcast, tiene historias muy bonitas, así que voy a ir por un Kleenex. No, y claro, que se trata también de sensibilizar a la gente, sí, ¿no? Muchísimas Porque mucha gracias. Gente ignora problemas o situaciones delicadas que pasan en nuestra sociedad. Y que van en aumento. Exactamente. Lamentablemente. Muchas gracias nuevamente. Bye.